¿Qué tal, chicas? Ahora vamos a ver el tema de estática. Ya sabemos graficar, ¿no? Las fuerzas que se generan en forma externa en un cuerpo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es aplicar esos tipos de gráficos de fuerzas, ¿no? Pero que ya me dan a mí en cada problema. Como dice aquí, en cada caso considerar que el cuerpo que se muestra se encuentra en equilibrio y que las fuerzas representadas por vectores, o sea, las flechas, son las únicas que le afectan. Se pide encontrar el valor de la fuerza indicada. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si estamos en equilibrio, quiere decir que ese cuerpo no se mueve. Por lo tanto, todas las fuerzas que se generan hacia la derecha deben de ser iguales a las de la izquierda. Entonces vamos a ver, ¿quién está en sentido contrario? Es 2F, pero como está en equilibrio, esa fuerza que se genera aquí debe de ser igual a la que empuja con 10 newton. ¿Okay? No le vamos a colocar este newton porque se supone y se sobreentiende que todo se está trabajando en esa unidad. Entonces vamos a utilizar aquí ecuaciones nada más. Lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tendría aquí 10 entre 2. Por lo tanto, 10 entre 2 es 5. Entonces la fuerza que me pide, ¿no? Es 5. ¿Con qué unidad? Newton. ¿Ok? Bien. A ver, segundo problemita. El cuerpo ahora te lo dan con un gráfico en forma vertical. Entonces, todas las fuerzas que se generan hacia arriba, en este caso 2T, ¿sí? Deben de ser iguales a todas las fuerzas que se generan hacia abajo. En este caso, 48. Y decimos entonces, lo contrario a la multiplicación, la división. Entonces, aquí debe de decir 48 entre 2. Y tenemos de que el resultado es 24. Bien, se ha terminado porque ya encontré el valor de la tensión. Bien, pasemos al siguiente problema. Ahora te dan fuerzas generadas, ¿sí? Que se van hacia la derecha y otras hacia la izquierda. Entonces veamos. Todas las fuerzas que se generan para esta dirección, únicamente yo veo que es el 4 newton. Y colocamos 4. ¿Sí? ¿O hay otra fuerza más? A ver, tenemos a 4 newton. Ah, y tenemos a 12 newton. Entonces vamos a colocarlo acá. ¿Qué vendría a ser también 4 más 12 o 12 más 4? Esas deben de ser iguales a las que se dirigen en sentido contrario, que en este caso es F. Si tú sumas, te va a salir el valor de F. 12 más 4, 16. En este caso, como estamos trabajando en newton, será 16 newton. ¿Okay? Bien, aquí veamos otro casito más. Veamos quiénes se dirigen. 8 newton y 5 newton van a la misma dirección. Entonces vamos a colocar aquí 8 más 5 debe de ser igual a la que está en sentido contrario, en este caso, F. Por lo tanto, F es igual a 13. Bien, chicas, se ha terminado el problemita. Recuerda, esto es únicamente si el cuerpo se encuentra en equilibrio. Veamos aquí otro problemita más. Entonces voy a ver quiénes se dirigen hacia ese lado de la flecha F. Sería con 16. Y colocamos aquí. F más 16 es igual al sentido contrario de 3F. ¿Bien? Otra pequeña ecuación. Entonces, esta F que está aquí pasa al otro miembro. Va a pasar con sentido contrario. Y tenemos 3F menos F. Y bajamos el valor de 16. Bien, si tú restas, esto te da 2F, ¿cierto? Y al otro extremo seguimos teniendo el número 16. Bien, este 2 pasa a dividir, por lo tanto, mentalmente, 16 entre 2, 8. En este caso es 8 newton, porque estamos utilizando la unidad de newton. Bien,
tenemos a este problemita adicional. Te dice, hallar el valor de la tensión en la cuerda. Muy bien, lo primero que tenemos que saber es que aquí se están generando fuerzas externas. Primero, el peso o la fuerza de gravedad, que vendría a ser esto ya que ya está convertido en 5 newton. ¿Qué se genera? En la cuerda se va a generar una tensión. Y esa tensión va dirigida hacia el corte, como habíamos hablado en el diagrama de cuerpo libre. Bien, entonces lo que nos queda es igualar. Si el cuerpo está en equilibrio, quiere decir que el valor de T debe de ser igual al peso. Y en este caso es 5 newton. Bien, pasamos al siguiente. Tenemos ahora un cuerpo sujetado a 2 cuerdas. Entonces lo que vamos a hacer, ¿sí? Y dice aquí, el problemita dice, si cada cuerda, ¿no?, soporta la misma tensión, ¿no?, determine su valor. Ah, me están indicando que las tensiones son iguales. Entonces, si este es T, ese también debe de ser T. ¿Qué es lo que nos falta graficar? El peso, también llamado fuerza de gravedad. Y en este caso es 30 newton, como lo indica ahí. Esas son todas las fuerzas que se han generado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, calcular. Todas las fuerzas que van hacia arriba serían T más T. En este caso, T más T, 2T. Y la fuerza que se genera hacia abajo, 30. Muy bien. Ese 2 pasa a dividir. Cálculo rápido. 30 entre 2, 15. Entonces, cada tensión ejerce 15 newton. ¿Ok? Bien, veamos el siguiente problema. Determinar el valor de la tensión de la cuerda aquí, en 1. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte, ¿sí? Y aquí vamos a dibujar, ¿quién? La tensión. Y la tensión siempre va a ir dirigida hacia el corte. Y le vamos a poner T. Muy bien, pero también hay que, hay una fuerza que se genera de esta esfera y de esta otra esfera, ¿cierto? Y en este caso es 8 newton y aquí es 6 newton. Bien, entonces vamos a hacer el equilibrio. La fuerza que se genera hacia arriba es T. Las fuerzas que se generan hacia abajo vendrían a ser 8 y 6. Y en este caso sumamos 8 más 6, nos sale 14. ¿Pero 14 qué? ¿En qué unidad estamos trabajando? Newton. Y aquí hemos terminado. Veamos el siguiente problemita. ¿Qué es lo que te dice? Te están indicando que tienes un cuerpo que está unido a una cuerda, pero también hay 2 fuerzas más que se están ejerciendo. Entonces, lo primero que voy a hacer es cortar, dirigir la fuerza hacia ese corte. Y como es una cuerda, esto viene a ser T. Entonces, apliquemos equilibrio. Todas las fuerzas, es decir, la T, es la única fuerza que está en sentido contrario, debe de ser igual a las que se generan en su contra, que vendrían a ser 18 más 6. Bien. Suma cuánto es 18 más 6 y te da 24. Pero estamos trabajando con su unidad. Vamos a colocarle acá su unidad. Bien, eso es todo. Vamos a ver otro problemita más. De aquí volvemos al inicio. Estas 2 fuerzas están hacia una misma dirección. Entonces vamos a colocar F más 6. Debe de ser igual al que se genera en sentido contrario, que es 24. Bien, cálculo mental. Digo, 24 menos 6, respuesta 18. Y le ponemos al final su unidad. ¿Ok? Bien, pasemos al siguiente. Ahora tenemos un cuerpo, ¿sí?, que tiene 2 fuerzas hacia abajo y una fuerza hacia arriba. Entonces vamos a utilizar equilibrio. La fuerza que se genera hacia arriba debe de ser igual
a la suma de las fuerzas que se generan hacia abajo. En este caso 12 y 18. Si sumas, eso te da 30. Pero hay que colocarle la unidad. Y aquí estamos colocando la unidad. Bien. Hacemos al siguiente y último. Las fuerzas que se generan a favor, en este caso sería 3F, ¿cierto? Más una F. Eso deben de ser igual a 100, que está en sentido contrario. Bien, entonces si sumas, acá te da 4F, ¿cierto? Y eso debe ser igual a 100. Y este 4 pasa a dividir, entonces yo tengo de que F es igual a 100 entre 4, que vendría a ser 25. Y le colocamos su unidad. Bien, chicas, esto es lo más sencillo en cuanto a estática. Nos faltaría ver los cuerpos en un plano inclinado. Ya lo vamos a ver mucho más adelante.